Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar el día de hoy de comparar dos proporciones. Vamos a hablar de las tablas 2×2 y cómo medimos la asociación entre dos variables categóricas X y Y. Hablaremos de la diferencia de probabilidades, el riesgo relativo y la razón de posibilidades. Luego veremos un par de ejemplos, casos de estudio. Volveremos a revisitar el ejemplo de ayer de aspirina y ataque al corazón. Y hablaremos de la utilidad de la razón de posibilidades en los estudios de caso control. Comencemos con la comparación de dos proporciones. El objetivo de muchos estudios es comparar grupos según una variable de respuesta binaria. En ese caso, Y tiene solo dos categorías y les vamos a etiquetar la primera categoría como éxito y la segunda categoría como fracaso. Si solamente voy a comparar dos grupos, los grupos serían las filas de la tabla de contingencia y en ese caso tendré una tabla de 2×2. Dos filas porque voy a comparar dos grupos y dos columnas porque tengo dos posibles resultados, éxito o fracaso. ¿Okay? Las columnas representan los niveles de Y, las filas representan los grupos que vamos a comparar. Entonces, hablemos primeramente de medidas de asociación en tablas 2×2. ¿Cómo medimos la asociación entre X y Y? Y la primera medición que vamos a ver es la diferencia de probabilidades. ¿A qué nos referimos? Para un sujeto en la fila Y, su probabilidad de éxito sería pi1 dado Y. Es decir, dado que estoy en la fila Y, como hay dos columnas posibles, éxito y fracaso, esta probabilidad condicional, pi1 dado Y, es la probabilidad de éxito. Y 1 menos pi1 dado Y, que vendría siendo pi2 dado Y, es decir, la probabilidad de estar en la segunda columna en la fila Y, sería la probabilidad de fracaso. ¿Okay? Como solo hay dos posibles resultados, vamos a simplificar un poco la notación. Vamos a llamarle pi I a la probabilidad de éxito para el grupo I. Y hacemos esta simplificación cuando no haya confusión. Si en algún momento puede darse confusión, entonces no simplificamos de esta manera. Entonces pi1 se refiere aquí a la probabilidad de éxito para la fila 1 y pi2 se refiere a la probabilidad de éxito para la fila 2. La diferencia de probabilidades entonces de éxito sería pi1 menos pi2. Esto representa probabilidad de éxito en la fila 1 menos la probabilidad de éxito en la fila 2. ¿Por qué no comparar las probabilidades de fracaso? Sí se puede, pero serían resultados equivalentes. La probabilidad de fracaso en la fila 1 es 1 menos pi1. La probabilidad de fracaso en la fila 2 es 1 menos pi2. Y note que la diferencia no es más que pi2 menos pi1. Es la diferencia de acá, pero cambiada de signo. Entonces, las inferencias que se hacen usualmente sobre la comparación de estas probabilidades suelen ser equivalentes. No vamos a quedar con la una, no vamos a comparar en general las probabilidades de éxito. Y si quiero comparar probabilidades de fracaso, lo puedo hacer, o puedo simplemente a la que le llame fracaso llamarle éxito, ¿no? Ya cada uno verá cómo lo hace. ¿Okay? Ahora, esta medida, pi1 menos pi2, ¿qué valores puede tomar? Si pi1 vale 0 y pi2 vale 1, es el menor valor posible que puede tomar, que sería menos 1. Si pi1 vale 1, pi2 vale 0, daría el mayor valor posible, que sería 1. Entonces, este número, diferencia de probabilidades, siempre está entre menos 1 y 1. Si la diferencia es 0, entonces quiere decir que las probabilidades de éxito en las dos filas son iguales. En ese caso, Y es independiente de X. O, eso hablaríamos si fueran distribuciones conjuntas, habría asociación homogénea. Probabilidad de éxito en la primera fila es igual que la probabilidad de éxito en la segunda fila. En todo caso, la respuesta de Y es independiente de la clasificación de las filas.
Si pi1 menos pi2 es mayor que 0, esto indica que la fila 1 tiene mayor probabilidad de éxito que la fila 2. Y si pi1 menos pi2 es menor que 0, entonces la fila 2 tiene mayor probabilidad de éxito que la fila 1. Entonces, aquí 0 es independencia, positivo es fila 1 es mayor probabilidad de éxito y negativo, fila 2 es mayor probabilidad de éxito. Veamos otra medida de asociación, el riesgo relativo. El valor de la diferencia pi1 menos pi2 es más relevante si ambas probabilidades de éxito son cercanas a 0. O quizás cercanas a 1 también, ¿no? Por ejemplo, si un estudio compara dos tratamientos en las proporciones de muertes, y yo digo que un tratamiento, la probabilidad de muerte es 0.01, es decir, 1 por cada 100. De otro tratamiento, la probabilidad de muerte es 0.001, es decir, 1 por cada 1000. ¿Cuál tratamiento escogería usted? Obviamente, la muerte es 1 de cada 100. Acá estamos hablando de que se mueren por cada 1000, 10 personas más, ¿no? Si la probabilidad de muerte fuera del 1%. Del 1 por 1000, de cada 1000 se muere 1. Entonces, ahí digamos que hay una comparación. Pero ¿qué tal si estoy viendo la efectividad de un insecticida? Y un insecticida tiene probabilidad 0.41 de matar a los insectos y el otro tiene 0.41. Realmente no es mucho la diferencia. En ambos casos, la diferencia es la misma. 0.009. Pero es más relevante este mismo valor de 0.009 en el caso de acá. Usualmente es más relevante cuando las proporciones son bajas, o las probabilidades son bajas. En estos casos, la razón de probabilidades es más efectiva. ¿En qué sentido? La razón de probabilidades es más efectiva. El riesgo relativo le vamos a llamar a la fracción pi1 dividido para pi2. ¿Cuáles son sus valores posibles? Pi1 sobre pi2 puede estar de 0 a infinito. Un valor de 1 indica que la variable de respuesta y es independiente de la clasificación de las filas. Para este ejemplo, con 0.01 y 0.001, el riesgo relativo es 10. Si yo entonces yo diría, ¿no? Con un tratamiento es 10 veces más probable que mueras, ¿no?, que con el otro. A pesar de que ambas son probabilidades bajas. Quizás ya está pensando en las probabilidades de la aspirina, que tenían probabilidades bajas de ataque al corazón, ¿se acuerdan? Ya mismo vamos a ver ese ejemplo. La probabilidad de muerte en el segundo grupo es 10 veces la probabilidad de muerte en el primer. En el primer grupo es 10 veces la probabilidad de muerte en el segundo. En el caso de 0.41 y 0.41, estamos hablando de que el riesgo relativo es 1.02. Se parecen mucho, ¿no? No hay mucha diferencia. A pesar que en diferencia de probabilidades ambas se comparaban igual o se veían igual, en riesgo relativo se ve un poco distinta la diferencia, ¿no? La probabilidad de muerte aquí es casi la misma en los dos grupos para este segundo caso, para este segundo ejemplo. Las probabilidades de fracaso tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo, para el primer ejemplo, el riesgo relativo de probabilidades de éxito era 10, ¿no? La probabilidad de fracaso en el primero es 0.99, la probabilidad de vivir, 0.999 la de vivir en el segundo grupo. La razón da casi 1. Ahí no se ve mucha diferencia, ¿no? El riesgo relativo nos ayuda en el caso de probabilidades cercanas a 0. Probabilidades cercanas a 1 las pone casi iguales, ¿no? Como lo pone en este caso. Bien. Razón de posibilidades. La razón de posibilidades es una medida de asociación que, como verán, tiene algunas ventajas sobre las otras dos. Aunque las otras dos también tienen su rol en ciertos casos. Por eso las vemos también aquí. Primero hablemos del concepto de posibilidad. Sabemos que una probabilidad es un valor entre 0 y 1, ¿no? Si yo tengo una probabilidad de éxito pi, vamos a definir la posibilidad de éxito como pi sobre 1 menos pi. Le vamos a llamar omega. Posibilidad de éxito.
es omega. ¿Qué posibles valores puede tomar omega? De 0 a infinito. 0 a infinito. Suponga, por ejemplo, que la probabilidad de éxito es 0.75. Eso quiere decir que la de fracaso, ¿cuánto es? 0.25, ¿verdad? Bueno, la probabilidad de éxito dividido por la probabilidad de fracasos es 3. ¿Cómo se interpreta? Un éxito es 3 veces más posible que un fracaso. La probabilidad del éxito es 3 veces la probabilidad de fracaso. Si por una posibilidad de 3, también a veces se lee 3 a 1. Dice, es la probabilidad de que ocurra, o el éxito ocurre con incidencia 3 a 1 o con posibilidad 3 a 1. Otra forma de verlo, ¿no? Pero eso quiere decir que la probabilidad es 0.75. Esperamos en promedio 3 éxitos por cada fracaso. Otra forma de decirlo, ¿no? Si omega fuese igual a 1/3 en vez de 3, eso quiere decir lo contrario. Un fracaso es 3 veces más posible que un éxito. Podemos calcular la inversa de esto. Podemos despejar pi de esta ecuación de arriba. Y despejando pi queda que es la posibilidad sobre 1 más la posibilidad. Omega sobre omega más 1. Entonces, por ejemplo, omega igual a 1/3, ¿a qué pi corresponde? Si omega es 1/3, tendría 1/3 sobre 1/3 más 1, que es 4/3. Entonces daría 1/4, 0.25. 0.25 es 1/3 de 0.75. Es decir, la probabilidad de éxito es 1/3 de la de fracaso, o la de fracaso es 3 veces más que la de éxito, ¿no? Esto es lo que se llama la posibilidad. Ahora, ¿cómo es la razón de posibilidades? Pues vamos a la tabla 2×2. Para fila I, la posibilidad de éxito respecto a fracaso es omega I. Probabilidad de éxito para la fila I dividido para la probabilidad de fracaso para la fila I. Entonces, esa es la posibilidad de éxito para la fila I. La razón de posibilidades entre las dos filas, entre fila 1 y fila 2, sería omega 1 dividido por omega 2. Y esta razón le vamos a llamar teta. Teta es la razón de posibilidades entre la fila 1 y la fila 2. Aquí está la fórmula, ¿no? Y esto es tomando en cuenta que tuviéramos totales de filas fijos o distribución condicional de Y dado X, donde entendemos que estas son probabilidades de éxito por cada fila. Pero también podemos hablar de la razón de posibilidades cuando hablamos de distribuciones conjuntas. Porque si hablamos de distribuciones conjuntas, pi sub ij, note que la razón de posibilidad de la fila I viene siendo la probabilidad de éxito en la fila I, pi sub 1 dado I, dividido para la probabilidad de fracaso, pi sub 2 dado I, que si usted se recuerda es 1 menos la de acá. Sin embargo, esta probabilidad condicional, pi sub 1 dado I, es la probabilidad pi sub I 1 dividido para pi sub I más. ¿Se acuerda que vimos la definición de distribución condicional? Las de fracaso también es lo mismo, ¿no? Pi sub I2 dividido para la probabilidad de la fila, la probabilidad marginal de X. Pero ¿qué pasa con el pi sub I más? Se cancela y note que queda simplemente la razón de las probabilidades conjuntas. Es decir, para la fila I hablamos de la posibilidad de éxito como la probabilidad de estar en la fila I y tener éxito, no condicional, sino probabilidad conjunta, dividida para la probabilidad conjunta de estar en la fila I y tener fracaso. ¿Okay? Entonces yo puedo usar las condicionales, que es lo que pasaba arriba, o puedo usar las distribuciones conjuntas y obtendría exactamente el mismo resultado. Teniendo esto en cuenta, la razón de posibilidades en la fila 1 estamos hablando de pi 1,1 sobre pi 1,2, en la fila 2 pi 2,1 sobre pi 2,2, y haciendo la división de fracciones queda esto, ¿no? Pi sub 1,1 por pi sub 2,2 dividido para pi sub 1,2 por pi sub 2,1. Una linda fórmula, ¿no? En el sentido de que arriba en el numerador tenemos los elementos de la diagonal. Pi 1,1, pi 2,2. Y en el denominador tenemos los elementos fuera de la diagonal. Pi 1,2, pi 2,2. ¿Sí ve la X que se forma? Por eso también se le llama a teta en la razón de producto cruz, porque forma como una cruz, ¿no? Entonces, probabilidades conjuntas de la diagonal
dividida para las probabilidades conjuntas fuera de la diagonal. Esa es una manera de definir la razón de posibilidades, aparte de la que ya hemos visto, ¿no? Bien. Pero veamos más sobre la razón de posibilidades. ¿Qué valores toma? Valores posibles están entre 0 e infinito. Θ igual a 1 corresponde a independencia de x y y. Eso quiere decir que la probabilidad de éxito en la primera fila es la misma que la probabilidad de éxito en la segunda fila. Si fueran ambas variables de respuesta, estamos hablando de θ igual a 1, x es independiente de y. θ mayor que 1 indica que sujetos en primera fila tienen mayor probabilidad de éxito que los de la segunda fila. Eso quiere decir θ mayor que 1. Y en ese caso implicaría o sería equivalente a decir que π1 es mayor que π2. Suponga, por ejemplo, que θ es igual a 4. En ese caso, la posibilidad de éxito de la primera fila es 4 veces la posibilidad de éxito de la fila 4. No estamos diciendo que la probabilidad de éxito de la fila 1 sea 4 veces la de la 4. Eso era el riesgo relativo. Aquí estamos hablando de la posibilidad. Recuerda que la posibilidad no es una probabilidad, es un número entre 0 e infinito. Entonces, la posibilidad de éxito en la fila 1 es 4 veces la posibilidad de éxito de la fila 4. No es lo mismo que el riesgo relativo. θ menor que 1 indicaría que π1 es menor que π2, obviamente, ¿no? Valores de θ alejados de 1 indican una asociación más fuerte. Entonces, a veces queremos probar la hipótesis de que θ es igual a 1 versus θ es distinto de 1, para justamente ver si son independientes o no son independientes. Dos valores representan el mismo grado de asociación, pero en direcciones opuestas si son el recíproco el uno del otro. ¿A qué nos referimos con el mismo grado de asociación, pero en direcciones opuestas? Ve este ejemplo. θ igual 0.25 indica que la probabilidad de éxito de fila 2 es 4 veces la de la fila 1. θ igual 4 indica que la posibilidad de éxito de la fila 1 es 4 veces la de la fila 2. Es decir, ambas dan una asociación equivalente. Una asociación de 4 es equivalente a decir una asociación de 0.25, pero en diferente dirección. La fila 2 es más probable, la otra, la fila 1 es más probable. Pero los dos valores son equivalentes. Y 4 es el recíproco de 0.25. 0.25 es un cuarto, ¿no? Y un cuarto es el recíproco de 4. ¿Estamos? Va a ser más fácil comprender esto si utilizamos el logaritmo de θ. Y de hecho, para inferencias suele ser mejor utilizar el logaritmo. Aquí en este curso vamos a hablar del logaritmo natural cuando digo log. En R, de hecho, si usted pone log, se refiere siempre al logaritmo natural. Entonces, vamos a trabajar mejor con el logaritmo natural de la razón de posibilidades. También le llaman en inglés el log odds ratio. Independencia era cuando θ es igual a 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, aquí la independencia en log θ es ser 0. 0 corresponde a independencia. Dos valores de log θ iguales, excepto por el signo, corresponden al mismo grado de asociación, pero en la dirección opuesta. Por ejemplo, si el log θ vale menos 1,39, y este es el logaritmo de 0.25, menos 1,39, indica que la posibilidad de éxito de fila 2 es 4 veces la de la fila 1. Pero el logaritmo de 4 es 1.39. Claro, el logaritmo de un cuarto es menos el logaritmo de 4. Pero aquí vemos que la magnitud es la misma. En ese sentido es más fácil interpretar el logaritmo. Ambos tienen la misma magnitud, menos 1,39 y 1,39, pero signos contrarios. El uno es negativo y el otro es positivo. Negativo aquí indicando que la fila 2 es más probable, positivo indicando acá que la fila 1 es más probable. Pero la comparación entre fila 2 y 1 acá es la misma que entre fila 1 y 2 acá. Es decir, en valor absoluto estamos hablando del mismo grado de asociación. El logaritmo de θ es una medida más simétrica de dependencia. 0 es el centro, es independencia, y de ahí podemos alejarnos de independencia en la una dirección o en la otra.
Es decir, o fila 1 es más probable o fila 2 es más probable. Son las dos direcciones en las que nos alejamos de independencia. ¿Ok? Este es un poco el logaritmo de verosimilitud. Hay otras ventajas a utilizar la razón de verosimilitud del logaritmo. Hablemos de la invarianza. El logaritmo, la razón de posibilidades no cambia cuando se condicionan las filas o las columnas. Esto es interesante. Si intercambiamos y ponemos X como columna y Y como fila, obtendríamos la misma razón de posibilidades. ¿Por qué? Usted quizás, los estadísticos pueden trabajar la matemática de esto, pero la razón de posibilidades, cuando comparamos fila 1 con fila 2, nota aquí en el numerador tenemos probabilidad de éxito para la fila 1, o dado que estamos en la fila 1, dividido para probabilidad de fracaso, dado que estamos en la fila 1. En el denominador tenemos probabilidad de éxito, dado que estamos en la fila 2, dividido para probabilidad de fracaso, dado que estamos en la fila 2. Si usted trabaja usando el teorema de Bayes, trabaja estas expresiones, utilizando el teorema de Bayes, también se puede usar usando la definición de probabilidad condicional, cualquiera de las dos maneras, usted llega a esto otro. Probabilidad de X de estar en la primera fila, dado que estoy en éxito, dividido para la probabilidad de estar en la segunda fila, dado que tengo éxito. Y abajo tengo la probabilidad de la primera fila, dado que estoy en fracaso, dividido para la probabilidad de estar en la segunda fila, dado que estoy en fracaso. Entonces, cuando uno invierte la condicional, se obtiene exactamente la misma razón de posibilidades. Es decir, si pongo X como fila y Y como columna, o pongo Y como fila y X como columna, lo que se hace es transponiendo la matriz de distribuciones conjuntas, la diagonal queda igual. Queda igual pi1,1, pi2,2 sobre pi1,2, pi2,1. Y esto la hace especialmente atractiva para estudios del tipo caso control, que vimos ayer, ¿se acuerdan? Los estudios caso control. Entonces, la razón de verosimilitudes es igualmente válida en estudios retrospectivos, prospectivos, transversales o en estudios de caso control. Es una forma de medir la asociación entre las dos variables cuando no hemos podido fijar la que queremos, sino que está fijada por alguna razón la otra. ¿Ok? Otra ventaja es esa de la razón de posibilidades, la invarianza. Pero no es la única invarianza, hay otras invarianzas. Si usted tiene una tabla de frecuencias n sub ij, se puede estimar la razón de posibilidades con un producto cruzado de las frecuencias observadas. Si usted divide aquí para n, cada uno tengo las proporciones, ¿no?, muestrales. Pero es el total de la celda 1,1, el total de la celda 2,2, dividido para el total de las celdas 1,2 por la 2,1. Muy similar a lo que se hace con las probabilidades, pero este ya no es teta verdadero, tiene un sombrero, es teta estimado. El estimador no cambia, fíjense bien en esta parte, si todas las celdas en una misma fila se multiplican por una constante positiva. Es decir, si usted coge las celdas en la fila 1, ¿cuáles son? N11 y N12, y las multiplica ambas por la misma constante positiva, no va a alterar la estimación. Esa constante positiva se cancelaría de aquí. Si tomo los de la fila 2, ¿cuáles son los de la fila 2? N22 y N21. Si ambos se multiplican por la misma constante positiva, se cancela la constante. Es decir, si en la tabla yo cojo la primera fila y la multiplico por una constante positiva y cojo la segunda y la multiplico por otra constante positiva, no me va a cambiar la estimación de la razón de posibilidades. Pero lo mismo ocurre si hago por una columna. Si cojo la columna 1, que es N11, N21, y multiplico ambos por una constante positiva, se van a cancelar. Y esto me dice de que la razón de posibilidades muestral se puede estimar la misma característica, aunque la muestra sea desproporcionadamente grande o pequeña en alguna categoría marginal.
Quizás usted está pensando otra vez en el problema de ayer del ataque de corazón, donde la probabilidad de ataque fatal era muy bajita. Vamos a tener una categoría con probabilidad extremadamente pequeña. Sin embargo, aun si esa columna tuviera muchos más valores o lograra tener un tamaño de muestra mayor, igual tendría una estimación similar. No va a afectar la estimación, bueno, afectaría la varianza de la estimación, ¿no? Pero estaría estimando el mismo valor. En un estudio, por ejemplo, de caso control para medir la asociación entre la vacuna y enfermarse de gripe, quizás en un estudio alguien toma una muestra de 100 pacientes con gripe y 100 pacientes sin gripe y los parea, ¿no? Y otro estudio toma 40 pacientes con gripe y 160 pacientes sin gripe. Estamos hablando aquí de multiplicar la primera fila por 0.4 y la segunda fila por 1.6. Ambos estudios estimarían la misma característica si calculo la asociación, la razón de posibilidades. Esto no es cierto necesariamente de las proporciones muestrales. Las proporciones muestrales y el riesgo relativo son invariantes si multiplico las filas por constantes, pero ambos cambian si se multiplican las columnas por constantes o si se intercambian las filas con las columnas. De hecho, en estudios caso control no puedo estimar la diferencia de proporciones, ¿okay? Ya mismo menciono eso. Pero esa invarianza de cambiar filas con columnas o multiplicar columnas por constantes o filas por constantes solamente será en la razón de posibilidades. Multiplicar filas por constantes sí se da en los otros, pero no se da eso de multiplicar columnas por constantes. ¿Okay? Damos un par de ejemplos para un poco aterrizar las ideas que hemos visto el día de hoy. Volvamos a revisar el ejemplo de asociación entre aspirina y ataque al corazón. ¿Se acuerdan del estudio de Harvard de 1988, creo que era? Y vamos a hacer, como estamos hablando de tablas 2×2, combinaremos los ataques fatales y no fatales en una sola categoría, la categoría ataque. ¿Se acuerda que habían 5 ataques fatales en aspirina y 99 no fatales? Entonces 99 más 5, 104. Entonces, hemos cogido las dos primeras columnas y las hemos hecho una sola, ¿no? Sumando las categorías. Entonces aquí está 189 tuvieron un ataque entre fatales y no fatales de los de placebo y 104 de los de aspirina. ¿Ok? La proporción de ataques para la primera fila, ¿se acuerda que la primera fila fue fija? Es 0.0171. Habían 11.034 sujetos. El éxito aquí fue que tuviera ataque. No es que tener ataque al corazón sea éxito, ¿no? Sino que estamos estudiando la probabilidad de ataque al corazón y ese lo hemos marcado como éxito. La probabilidad de éxito en la segunda fila es 0.009. Claro, la diferencia se dice chiquitita, ¿no? 0.0171 sobre 0.0094 da 0.0077, es una diferencia muy baja. Sin embargo, en estos casos en que tratamos con probabilidades tan bajas, la diferencia quizás no es una buena medición de la asociación entre las dos variables. Veamos el riesgo relativo. P1 sobre P2, 1.82. Eso ya da casi 2. Es decir, en placebo, su probabilidad de ataque al corazón es cerca del doble de en aspirina. Y entonces ahí estamos haciendo un mejor caso para la aspirina. La diferencia no hace un buen caso, ¿no? Pero ya el riesgo relativo sí me da un buen caso para la aspirina. En este caso en particular, la razón de posibilidades da el producto cruzado, ¿no? 189 por 1973 dividido para 1845 por 104, 1,83. Está muy similar al riesgo relativo. Es decir, la posibilidad de ataque en placebo es casi el doble que la posibilidad de ataque en aspirina. ¿Ok? ¿Será que siempre dan cercanos los dos? El riesgo relativo y el 1,83. Y el razón de posibilidades. No necesariamente. Es coincidencia, pero sí hay una razón para eso. Bueno, no es tanto coincidencia, es una razón. El
el ejemplo de riesgo relativo dio similar a la razón de posibilidades. ¿Por qué? Usted puede expresar la razón de posibilidades. Pi1 sobre 1 menos pi1 dividido para pi2 sobre 1 menos pi2. Como riesgo relativo, pi1 sobre pi2 multiplicado por 1 menos pi2 sobre 1 menos pi1. Esta es la relación entre la razón de posibilidades y el riesgo relativo. Ahora, si ambas probabilidades son cercanas a 0, pi1 y pi2, ¿qué va a suceder con 1 menos pi2? Será cercano a 0, 1 menos pi1 será cercano a 0, y por ende la razón aquí da cercana a 1. Entonces, cuando ambos son pequeños, la razón de posibilidades es cercana al riesgo relativo. Pero si ambos son grandes, si pi1 es cercano a pi1 a 1 y pi2 es cercano a 1, aquí el denominador va a ser bien cercano a 0 y esta razón que está aquí se vuelve un poco más variable. Y ahí va a dar un riesgo relativo muy diferente, ¿no? O si pi1 es bien distinto de pi2 también, ¿no? El punto aquí es que solo cuando ambas probabilidades son pequeñas es que se parecen. Y en otras ocasiones se puede parecer por coincidencia, ¿no? No siempre la razón de posibilidades da lo mismo que el riesgo relativo. En nuestro ejemplo, si tuviéramos una probabilidad de éxito cercana a 1, digamos 0.999, y una probabilidad de éxito cercana a 1 acá, 0.99, el riesgo relativo da 1.009. Casi no da mucho. Pero la razón de posibilidades, 10. Entonces, ahí sí da un poco más, ¿no? La razón de posibilidades da cosas interesantes cuando estamos cercanos a 0 o a 1 en las probabilidades de éxito. Los otros dos, el riesgo relativo más cuando estamos cercanos a 1. Cercano a 0.5, usualmente la diferencia suele hacer un buen trabajo. ¿Okay? En el caso de estudio, muy pocos tuvieron ataque al corazón y por eso es que el riesgo relativo se pareció a la razón de posibilidades. Hablemos de la razón de posibilidades de los estudios de caso control. El otro día estudiamos esto, ¿no? El ejemplo de fumadores y cáncer al pulmón. El interés aquí era la probabilidad de cáncer al pulmón dado que es fumador o no. Pero por el tipo de muestreo, lo que podemos calcular es la probabilidad de ser fumador dado que tiene cáncer o dado que no tiene cáncer. Entonces, tenemos aquí las dos variables, X es fumador, Y es cáncer al pulmón. No es posible estimar las probabilidades de Y dado X, que son de interés. No es posible estimar diferencia de probabilidades o riesgo relativo entre fumadores y no fumadores. No es posible. Sin embargo, las probabilidades de X dado Y sí son estimables. La proporción de fumadores entre los casos es 97%. La proporción de fumadores entre los controles es 91%. Ninguna representa la probabilidad de cáncer al pulmón dado que fuma. Eso hay que tenerlo bien presente. La razón de posibilidades, ¿verdad? Coger la tabla, los de la diagonal, 688 por 59 dividido para 650 por 21, nos dice que la posibilidad de fumar de los casos es 3 veces la de los controles. Estamos hablando de la interpretación X dado Y. Pero la ventaja que vimos de la invarianza nos dice que también se puede interpretar en reversa. Y esa es una ventaja de la razón de posibilidades. No puedo comparar diferencia de posibilidades ni razón de riesgos en estudios de casos control. Pero sí puedo hacer la interpretación en reversa de la razón de posibilidades. La posibilidad de cáncer al pulmón de los fumadores es 3 veces la de los no fumadores. Entonces, eso indicaría que hay una asociación. Y si trabajamos con el log, podemos hablar también ahí de positivo o negativo según la que sea más probable, ¿no? Entonces, para casos de estudios control, siempre hablaremos de diferencias sobre la razón de posibilidades y no sobre las otras dos. El hecho de que una razón de posibilidades sea grande, no cercana a 1, no necesariamente indica una relación causa-efecto. Más adelante veremos que a veces considera una tercera variable
o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bien, con eso terminamos por el día de hoy. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima clase, o escuchando al menos.